Muy buenos días, le saludamos desde la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Diócesis de Socorro y San Gil. Un saludo muy especial a todos nuestros sacerdotes, representantes legales de las instituciones y empresas asociadas y a todos nuestros trabajadores. En el día de hoy, pues vamos a continuar con nuestras capacitaciones del sistema de gestión. Para el día de hoy tenemos la importancia de la ARL o de las afiliaciones que tenemos nosotros los trabajadores a la ARL. Entonces quiero mostrarles de alguna manera cuáles son las prestaciones asistenciales y económicas a las cuales nosotros podemos estar beneficiados si nos llegara a suceder algún evento de accidente de trabajo o enfermedad laboral. Entonces vamos a iniciar. Bueno, de todas maneras, debemos continuar, a pesar de la vacunación que ya por algunos hemos pasado, debemos continuar con los protocolos de bioseguridad, en especial el distanciamiento social, lavado de manos, el uso obligatorio del tapabocas y la ventilación. La ventilación es supremamente importante. Las autoridades han hecho mucho énfasis en que los lugares donde nos encontremos haya una ventilación muy adecuada. ¿Listo? Entonces, por favor, no bajemos la guardia. Estamos en un momento que están bajando los contagios, pero no queremos que vuelvan a subir de acuerdo a muchas veces a la indisciplina de algunas personas. Bueno, iniciamos en este día entonces hablando de las administradoras de riesgos laborales y sus prestaciones. Queremos decirles que, bueno, en nuestro equipo de trabajo del sistema de gestión tenemos trabajadores afiliados a Positiva, otros a Sura y otros a la entidad. Las ARL son entidades que eh, nos aseguran, ¿sí? Nos aseguran en caso de un accidente o una enfermedad laboral. Es decir, ellas son unas entidades que, digamos, administran unos fondos que pagan los empleadores, ¿sí? ¿Para qué? Esos fondos, casi el 94-95% se dedica a la atención de los afiliados. Hay otro porcentaje a promoción y prevención y un 1% que va a un fondo que hay en el gobierno, ¿sí? Entonces, estas administradoras solo son efectivas cuando sucede un accidente laboral, más no para otros casos o otras situaciones. Digamos que entre otras funciones, las ARLs hacen campañas, hacen actividades de educación y prevención, dan asesorías a los sistemas de gestión, capacitan digamos, a los empleados en temas de las brigadas de emergencia, primeros auxilios, también ofrecen capacitaciones a los comités paritarios, hacen fomentos de estilos de vida saludables. Creo que esto lo hacen muy bien en las páginas de todas las ARLs. Encontramos una gran cantidad de ayudas que nos permiten, digamos, como que tener mayor conocimiento para enfrentar cada día nuestras actividades laborales. Investigan, esa es otra función muy importante, investigan los accidentes de trabajo y asesoran, pues, digamos, toda la parte técnica de la seguridad y salud en el trabajo de las empresas. Entonces, estas entidades, ¿sí? No, digamos, los empleadores las pagan, las financian, ¿sí? Para el beneficio de los trabajadores. Pero, sin embargo, es importante que sepamos quiénes son los trabajadores. Los trabajadores son aquellos que tienen un contrato muchas veces o aquellos que prestan un servicio para la entidad, que están bajo el mando de un jefe y reciben un salario. Quiero que hagamos mucho énfasis en esta diapositiva porque en muchas de nuestras instituciones hay voluntarios y esos voluntarios si aplican a cada una de estas situaciones, ¿sí? Se volverían trabajadores. Entonces tenemos que tener mucho cuidado ahora con esto, con los voluntarios, porque ya hay conocimiento de ciertas demandas de personas que cumplían alguna de estas situaciones y pues desafortunadamente pues demandaron a las parroquias o a las empresas eh, por, prácticamente porque ellos
se le dijeron al empleador, al párroco, que ellos querían ayudar, pero verdaderamente se convirtieron, fueron unos trabajadores. ¿Por qué? Si una persona que dice ser voluntario presta un servicio esencial para la empresa, es un servicio que ayuda al objeto de trabajo, entonces se volvería un trabajador. Por ejemplo, la secretaria no puede ser una voluntaria. ¿Por qué? Porque ella presta un servicio esencial, por ejemplo, para las parroquias. La señora de servicios generales no puede ser una voluntaria, porque realmente, pues, ella, si es una casa rural, pues se necesita estar limpia. Muchas veces hay gente que es voluntaria en las parroquias y hace aseo. Bueno, esa es una situación que tenemos que revisar porque a veces les pagan otros terceros y bueno, ahí ya no tendría que ver nada la parroquia. Pero si presta un servicio esencial, por ejemplo, la señora, una venta de empanadas y hay una señora que es voluntaria amasando las empanadas, pues realmente esta señora es una trabajadora más, ¿sí? Eso es lo que miran los abogados en las demandas, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay una persona que es cantante en las parroquias. Bueno, podría ser un voluntario, ¿sí? Porque sin él o con él se puede hacer la misa. Entonces tenemos que identificar a las personas que nos quieren ayudar, esos familiares que a veces quieren ir a las empresas a colaborarnos, pero realmente se nos puede volver un problema para todos nosotros. Si una persona, por ejemplo, recibe una orden, ¿sí? Es que usted, Miguel Ángel, a las 8 tiene que venir a cantar, es que usted tal, o sea, recibe una orden, está con una subordinación, entonces esta persona aplicaría también como un trabajador más. Y ahí es donde las personas, los representantes legales no se dan cuenta y tienen un trabajador más que los puede demandar. Y mucho más si recibe algún salario, así sean 10.000 pesos. No, ahí el representante legal por venir a regar las matas le daba 10.000 pesitos. Ahí ya definitivamente se volvió un trabajador. Y no solamente con dinero, también puede ser en especie. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el caso de muchas personas que dicen ser voluntarios, pero en realidad son trabajadores de acuerdo a la ley. Pues un padre me decía, bueno, entonces no vamos a tener nunca voluntarios. Sí se pueden tener, pero que no cumplan estas condiciones, porque si no se volvería un trabajador más. Entonces, ¿qué le recomendamos a los sacerdotes? Nada de WhatsApp, nada de correos electrónicos, nada de listas que allá le toca a las 7, a las 8, a las 9, no, porque son voluntarios. Ojalá que salga es de parte de ellos prepararse, hacer las actividades. Entonces, el representante legal podría decir, no, pues la misa empieza a las 7. Si alguien pues desea colaborar, pues con mucho gusto y si no continuamos. Entonces ahí habrá alguien que diga, no, yo vengo a las 7. Ah, bueno, usted viene porque usted lo desea así. ¿Sí? O sea, hay que especificar mucho eso. Sí, y de pronto esos voluntariados que recibían algún remuneración, entonces, pues, nos toca tener mucho cuidado, desafortunadamente, de pronto hay gente muy gentil, muy amable que recibe esa donación, pero realmente se están volviendo un problema para las empresas. Bueno, entonces estas personas eh, se volverían entonces trabajadores, ¿sí? Y ellos podrían demandar. En este momento, si son voluntarios y les pasara algo, las ARLs, obviamente porque no están afiliados, pues no los atenderían, sino que el representante legal o quien lo envió, así sea la secretaria, así sea otra persona, pues es la persona encargada de costear todos los gastos del accidente de trabajo. Ahora, las ARLs tienen unas prestaciones económicas, son muy importantes que las conozcamos, ¿sí? Porque desafortunadamente han pasado muchos accidentes, la gente no lo pasa por accidente de trabajo y pierde estos beneficios. Ahora, ¿por qué es importante que cuando uno llegue a un hospital y si está haciendo una actividad de la empresa y se cayó, no lo pasen por el SOAT, por favor? Porque tiene que quedar una historia ahí, una historia que diga tal persona se cayó tal día y de pronto en 2 años le sucedió una enfermedad, ahí estaba la anotación. En cambio, por el SOAT no le va a quedar eso. ¿Listo? Los hospitales tienen un negocio con eso, entonces
lo más importante es que se pase como accidente de trabajo. Claro, considerando las causales, considerando cuáles son los tipos de accidente de trabajo que ya los habíamos visto en las otras capacitaciones. Entonces, las ARLs tienen unas prestaciones económicas, vamos a verlas. Aquí tenemos la primera, incapacidad temporal. Es esas personas que en su trabajo desafortunadamente sufrieron un accidente y les impide ir por algún tiempo, por un mes, 15 días, 20 días. Aquí en la Curia pues sucedió un accidente. Hay un señor que una máquina le aplastó el dedo. No fue, digamos, tan exagerado, pero así se llama. Se aplastó el dedo y tuvieron que hacer una cirugía, quitarle ahí la uña, bueno, en fin, él está incapacitado como por 15 días. Entonces, la ARL le reconoce a ese trabajador el 100% del ingreso base de cotización. Es muy importante porque recibe prácticamente su salario, le garantiza que tenga su salario, ¿sí? Pero tiene que estar afiliado, por favor, revisen todos y revisemos que cuando ingresen a las páginas de Positiva, de Sura, de la actividad, estemos afiliados, porque llegar a pasar un accidente y no estamos afiliados, pues realmente es un problema para todos. ¿Listo? El otro prestación asistencial es la incapacidad permanente parcial. Entonces, esa incapacidad es cuando un trabajador pierde alguna parte de su cuerpo, pero no hace parte de su capacidad laboral. Me explico. Una secretaria necesita sus dos manos, ¿sí? Necesita sus ojos, su boca, sus orejas para prestar su servicio. Pero, digámoslo así, sin, digamos, sin ofender a nadie, sin maltratar a nadie, por ejemplo, si ella se accidentó y le tuvieron que amputar una pierna, ¿sí? Ella puede continuar haciendo su labor porque la secretaria necesita sus manos, su boca, sus ojos para trabajar. No necesita casi sus piernas. Entonces lo que hacen las ARLs con una junta es que evalúan y le dicen a la persona: usted perdió cierta capacidad laboral, ¿sí? Eso le vale tanto, ese dedo que perdió, esa mano, bueno, en este caso un pie, le vale tanto. Entonces ellos revisan su salario, ¿sí? Y cómo están cotizando, eso tiene también una normatividad, ¿sí? Y revisan y pueden establecer entonces ese valor, ¿sí? Entonces, no sé, puede ser que perdió el dedo pulgar del pie. Entonces, le pueden decir ese dedo vale, por decir, 2 millones de pesos, no sé, es un ejemplo. Entonces, eso se lo dan al trabajador, digamos, como compensación de la pérdida que tuvo, ¿sí? Pero debe ser de las funciones que no utilice como trabajador. Por ejemplo, si Cristiano Ronaldo pierde un dedo, pues sí, se lo pagarán. No es que necesite mucho el dedo así, pero sí necesita sus manos, sus piernas. Si pierde una pierna, o sea, perdería más del 50% de su capacidad laboral, ¿sí? Pero en este caso es que pierda un dedo, la oreja, ¿sí? Entonces hay un pago por esa pérdida. Vamos a mirar otro, que son las pensiones por invalidez. Estas pensiones se dan cuando sí ha perdido entonces ya el 50% de su capacidad laboral. Entonces, por ejemplo, la secretaria tiene dos manos y perdió una por algún accidente, entonces ya esa sí es el 50% de su capacidad laboral. Lo que decíamos, que Cristiano Ronaldo pierde una pierna, pues es el 50% de su capacidad laboral. Entonces ya la ARL, ¿sí? Revisa, como se pasó más del 50%, y si es inferior al 66%, le dan, tiene derecho al 60% del ingreso base de cotización. Y si está entre más del 66%, le dan el 75% del ingreso base, o sea, el 75%, por ejemplo, del mínimo, el 75% de lo que gana. Y un 15% se lo pueden adicionar en el caso que necesite que una persona los cuide, ¿sí? Entonces, mire la importancia de la ARL. Mire, hay hasta pensión para sobrevivientes. Por causa del accidente de trabajo, el trabajador muere, ¿sí? Entonces, sus familiares tienen derecho a una pensión, ¿sí? Que en este caso sería el 75% del ingreso base,
¿sí? O si es pensionado, hasta un 100%. Y también mire lo que da la ARL, hasta auxilio funerario. Entonces se le reconoce a la familia, al familiar o a los familiares del fallecido, ¿sí? Se le reconoce una parte digamos, de los gastos que tuvo en el entierro. Entonces ahí es donde digamos, una familia se ve beneficiada, ¿sí? Pero estos son gastos que también están dentro de unas condiciones, no es que vaya a gastar 100 millones de pesos, entonces la ARL le va a dar los 100 millones, no. Eso va a ser un estudio bueno, ellos son los que aprueban. Pero también tenemos prestaciones asistenciales, ¿sí? Estas prestaciones asistenciales, ¿sí? Son las que dan las ARLs para el servicio de sus afiliados, como por ejemplo, asistencia médica, quirúrgica, terapéutica, farmacéutica, ¿sí? Tenemos servicios de hospitalización, todos los que requieran los servicios de hospitalización. Tenemos servicios de odontología, algún trabajador puede al caerse perder un diente, ¿sí? Entonces le hacen toda la reconstrucción, todo, pero no son servicios perdón, no son servicios de ortodoncia, ¿sí? O sea, estéticos no, son más que todo para que el trabajador vuelva a su estado como se encontraba, ¿sí? Dan medicamentos, servicios auxiliares como de diagnóstico, tratamiento, prótesis, órtesis. Entonces, tenemos todos estos servicios, mire cómo la ARL protege a sus trabajadores. Claro, esto tiene que revisarse muy bien porque ellos esperan un reporte del accidente de trabajo, que la persona haya cumplido con todas las normas de seguridad y salud en el trabajo, bueno, que se le apoye y que él sea también responsable. En este caso, cuando sucede un accidente de trabajo, lo más importante es que se tienen 48 horas para reportar el accidente de trabajo. Entonces, son 48 horas. Alguien me decía en el día de ayer, Miguel Ángel, pero es que uno está ya enfermo, uno está maltratado, ¿cómo hace? Entonces, la importancia de que nuestros familiares, amigos, tengan los teléfonos, por ejemplo, acá de la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, tengan los números de teléfonos de las ARLs, los números de teléfonos de las EPS, ¿sí? Porque ahí es donde nosotros vamos ganando tiempo. Y las enfermedades laborales, entonces, ¿cómo las califica la ARL? Pues ellos con una junta revisan que esos factores, esa enfermedad que se originó en el trabajador, pues sea una enfermedad que ya es catalogada como enfermedad laboral. Y segundo, pues que haya un nexo, que haya una conexión entre la actividad que estaba haciendo y la enfermedad que en este momento se le presenta al trabajador. Entonces, si miramos, las ARLs tienen grandes beneficios, muchos beneficios para todos sus afiliados, solo que hay que cumplir las condiciones que ellos nos dicen. En especial, la primera responsabilidad que tenemos los empleados, que es el autocuidado, ¿sí? Ahí es donde ellos van a revisar si verdaderamente la persona estaba haciendo algo imprudente o estaba realmente realizando su trabajo. Entonces aquí tenemos las clases de riesgos y los valores que pagan nuestros empleadores, ¿sí? Los que son prestaciones de servicio, pues ellos lo pagan, pero no es mucho, son el 5% del valor base. Entonces, 5% de 1.000.000 son pues 5.000 pesos. 0.5, perdón. 0.5, entonces no es que sea mucho y mire cuánto nos protege. Ahora, si usted contrata a una persona y no tiene todas estas prestaciones de asistencia, está protegido en riesgos, en salud y en pensión, pues quien cometa el delito, quien lleve al delito, pues él es el que paga. Entonces, en este caso, por decir, si yo contraté un obrero ahí para arreglar la casa cural y él se cayó y no estaba ni nada, no tenía seguro ni nada, es el representante legal, el párroco, el que tiene que costear todos los gastos. Aquí tenemos entonces, muy importante, para que todos ustedes tengan en cuenta las responsabilidades que tenemos todos nosotros en los temas de accidentes de trabajo, ¿sí?
Muchas veces creemos que las responsabilidades recaen solo sobre el gerente, sobre el representante legal, y no es quien cometa el error. El error no, quien cometa esa falta y lleve al accidente de trabajo. Yo puedo decirle a alguien, venga, haga tal cosa, y no era mi función, él no era mi empleado, y resulto yo pagando todo lo de él. Pero entonces, ¿de dónde nace la culpa? ¿De dónde dicen los jueces? Es que es por esto usted tiene que pagar, es que es por esta situación, por negligencia, es decir, que no se cumplen las normas de seguridad y salud en el trabajo, no hay mantenimiento, no hay entrega de elementos de protección, no se capacita al empleado. Entonces le dice el juez, usted es un negligente porque usted no hizo lo que se le había enviado. Ahora, ya hay unas normas de seguridad y salud en el trabajo y se le dice al trabajador, para las veredas usted tiene que llevar casco. El trabajador no hizo caso, se cayó, no tenía casco, entonces le dice al juez, o bueno, envían a alguien que no tiene casco, entonces le dice al juez, mire, por usted violar esa norma que nosotros le habíamos dicho, usted paga todas las obligaciones que tenemos. Por imprudencia, ¿sí? Cuando alguien hace algo, digamos, de mala manera, ¿sí? Sin preverlo, quitemos ese muro, rompamos eso, vámonos así borrachos en la camioneta, en la moto, que eso yo he hecho eso muchas veces, pues es una persona imprudente, ¿sí? Y por impericia, es decir, el trabajador no tenía todas o la persona no tenía todas las habilidades, no sabía, no entendía, entonces esa persona comete un accidente de trabajo. Muy importante que lo sepamos, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora cuáles son las responsabilidades cuando sucede un accidente de trabajo, ¿sí? Entonces la primera responsabilidad es administrativa, hay una multa a la empresa y pueden cerrarla hasta por 120 días o le colocan una multa hasta de 500 o a 1000 salarios mínimos si se muere la persona. Esta sí solo recae sobre la empresa. Sí, es que fue por negligencia suya que no le dio los elementos de protección, no le pidió un contrato, no le pidió el pago de la seguridad social, el curso de alturas, entonces fue negligente, ¿sí? Y entonces ahí es donde cierran una empresa 120 días, entonces ya, mejor dicho, no aguanta una empresa o que le manden a pagar 1000 salarios mínimos por el accidente que murió una persona, en la cual murió una persona. ¿Cuál otras demandas hay? Hay demandas civiles, es decir, esto tiene que ver con plata. Se hace una indemnización por daños y perjuicios al trabajador o sus familiares. Entonces ahí están. Los familiares ahí nunca quisieron a esa persona, nunca lo amaron, o tal vez sí, estoy ahí bromeando, ¿sí? Pero el día que se muere, ese día preciso, van y ponen una demanda de que ellos eran los mejores, ellos eran los únicos hijos, los familiares, entonces hay una demanda y vamos a ver cómo son esas demandas en plata. Por daños morales, la persona pierde una oreja, la persona sufre alguna enfermedad postraumática, hay un daño moral, por decir, pierde la oreja y entonces le dicen pocillo, entonces el bando, el juez dice, mire, a mí me dicen ahora pocillo, mi esposa por el accidente que tuve me dejó, sí, me corté la cara, ahora se ríen de mí, eso es un daño moral y eso paga. Entonces ahí miramos, antes una demanda que estaba por 150 millones, solo el daño moral. O sea, era la esposa y las dos hijas. Y ahí, 150 millones. Una empresa no aguanta tanta plata. ¿Sí? El daño emergente es que mi esposo está ahorrando para la casa, entonces la casa que queremos comprar vale 200 millones. Entonces, pues, dígale a ese representante legal que me pague esa casa porque él la estaba pagando, él me la iba a dar porque yo soy su pareja. Entonces, ahí está el problema, ¿cierto? Entonces, esos son daños emergentes, ¿sí? Él iba a mandar al niño a estudiar a Harvard, pero no, puras mentiras. Y entonces el juez le dice, sí, él lo iba a mandar a Harvard, entonces le tiene que pagar toda la universidad en Harvard. Eso, o sea, así es que manejan los negocios, ¿sí? O el lucro cesante también es un perjuicio, es decir, se murió una persona y le dicen, mire, esa persona le faltaban 30 años para jubilarse, 20 años para pensionarse,
Entonces usted le tiene que pagar todos los, a la familia, ¿no? Porque el otro murió. Todo el dinero que se perdió o que se iba a perder en un futuro se lo tiene que resarcir usted. Tremendo, ¿cierto? Ahí nomás en una demanda y que pierda alguien puede llegar de 200, 300, 600 millones de pesos. Una empresa no alcanza. Con 20 millones ya está quebrado. Entonces, la importancia de tener a nuestros trabajadores afiliados o solicitarles su afiliación, sí, si son independientes. Responsabilidades laborales, ¿qué pasa? Son responsabilidades que le dicen el ARL le dice, y el ministerio le dice al empleado, usted no pagó la seguridad social de su empleado, usted paga el accidente, usted paga la hospitalización, usted paga los medicamentos, él tiene que asumir con todo, ¿sí? Y las responsabilidades penales, es decir, cárcel, ¿sí? Entonces, a usted, señor, por negligencia, por impericia, esa persona murió y usted ahora tiene que pagar con cárcel esta pérdida de este familiar. Entonces, si vemos, hay unas responsabilidades muy grandes, ¿sí? Y eso no solamente recae sobre el representante legal, también recae sobre aquellos trabajadores que mandan a otros, ¿sí? Que se inventan, que ya se creen jefes. Le pasa algo a esa persona, complicado. Un niño, todavía tenemos niños trabajando en nuestras empresas, parroquias. No, un menor de edad, Dios mío, eso es más delicado todavía. Eso multiplique todo eso que vimos como por 20. Entonces, tenemos que tener el permiso de los padres y ellos también no deben cumplir ninguna de las causales de un contrato laboral. Bueno, muy bien. Entonces, este es nuestro tema del mes de julio. Queremos decirles que por favor ingresen a sus dispositivos, ¿sí? A sus tablets, a sus computadores, a sus celulares y respondan el registro de asistencia que lo vamos a dejar aquí abajo de este video. ¿Listo? Este mes volveremos con más información que nos sirva y que nos ayude cada día a tener un ambiente de trabajo seguro. Bueno, les deseo muchas bendiciones en este día. Espero verlos pronto y que sigamos conectados con este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Dios les bendiga.